Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola Mónica, muy bien. ¿Y tú? Bien, muy bien, gracias. Perfecto. Bienvenidos a todos los que se están uniendo ahorita a nuestro en vivo y obviamente pues bienvenido Raúl. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que se están uniendo a esta transmisión que pues hemos preparado Mónica y yo para toda la gente interesada en este tema tan polémico últimamente aquí en México, que es el maltrato animal. Tan polémico y tan real, ¿no? Y creo que por fin apenas se está concientizando la gente, afortunadamente gracias a las redes sociales, que es algo que se está viralizando, porque aunque siempre ha existido, pues no siempre se ha hecho algo como tangible, ¿no? Así es. Sí, sí es un tema muy polémico, sobre todo últimamente, ¿no? Que en México, quizá gracias a las redes sociales, pues ha abundado más la información al respecto sobre casos, pues muy, que a mucha gente causan horror, casos de maltrato animal a perros, a gatos y a otras especies, pero sobre todo a las especies domésticas, que son las especies animales con las que más estamos habitando, con más proximidad. Así es. Pues, ¿qué te parece, Raúl, si nos vamos presentando para que sepan quienes nos están viendo, quiénes somos nosotros un poquito, de manera como simple, pero para que les ayude a saber de nosotros. Y si nos quieren preguntar también cosas. Entonces, Raúl, bueno, lo que yo sé de ti es que amas a los animales, eres vegano, eres escritor y te dedicas ahorita a estudiar lo que es la pedagogía. Pero platícame tú, a mí y a todos los que nos están viendo más de ti. Bueno, como dices, Mónica, en efecto, yo desde muy niño he tenido animales domésticos, perros, gatos, aves, etcétera. Siempre le he tenido cierto amor a los animales. Sin embargo, desde hace 3 años, por motivos de salud en lo inmediato, pues me volví vegano y al mismo tiempo empecé a hacer activismo en pro de los derechos de los animales. Y de ahí hasta la fecha, pues he estado inmiscuido en muchos sentidos en este tema de, pues, de tratar de descubrir caminos para cómo relacionarnos con los demás animales, con las demás especies animales con las que habitamos este planeta. Y pues también, como dices, tengo conocimientos sobre la pedagogía, la educación, que yo creo que es un tema también sumamente importante, porque yo creo que la educación es un pilar esencial para poder transformar las conciencias de una sociedad. Y en ese ejercicio de transformación de la conciencia de una sociedad, pues entra en juego el hecho de la cuestión animal, es decir, la consideración ética que le deberíamos tener, yo pienso, a los demás animales con que habitamos este planeta, este punto azul en el universo, como suele ser nombrado. Así es. Ahora, Mónica, tú platícanos un poquito sobre por qué te interesa este tema de los animales, cómo llegaste a él, por favor. Claro que sí. Pues bueno, desde niña, igual que tú, y posiblemente igual que muchas personas, pues tuve perritos en mi casa, gatitos, patitos, y no me acuerdo qué otras especies, que en ese entonces se les decía mascotas, ¿no? Hoy en día le cambiaron el nombre y bueno, aunque todos le ponen diferente nombre, yo les digo animales de familia, porque para mí son parte realmente de mi familia, así los trato yo y así los trata mi familia, ¿no? Entonces, para mí son eso. Y bueno, desde niña pues fui como viendo cosas que no me gustaban de repente, pero que no entendía y no sabía por qué, porque no tenía de educación, hablando de educación. Entonces, eh, yo creo que eso es muy importante. A través de la vida, pues me fui educando a mí misma con diferentes experiencias, entre ellas experiencias que me llevaron también a conocer sobre los tipos de personalidades humanas, como pueden ser los narcisistas, los psicópatas, sociópatas, etcétera, ¿no? Eh, Cuando digo los, no me refiero a los porque sean hombres, sino por nombrarlo, el tipo de personalidad. Pero bueno, pueden ser hombre, mujer,
o no tener, o ser psicópata, ¿no? Narcisité, no es Sí, importante eso. Pero bueno, es como para que quede claro eso. muy bien. Y a través de eso mismo, bueno, fui entendiendo cómo, por qué se les maltrata a los animales, quién los maltrata, y también del lado contrario, ¿no? De quién los ama, quién los cuida, quién los protege. Entonces, esas fueron unas de mis motivaciones Sí, para poder estar en este camino. muy bien. Bueno, ahora, ¿qué te parece si antes de que alguien guste hacer alguna pregunta al respecto de este tema, podríamos dar una breve semblanza eh, sobre qué es el maltrato animal, o bueno, en tu caso o en nuestro caso? Ahorita mencionabas las psicopatías. Uh -huh, ¿Podrías mencionar algo, no sé, sobre qué es una psicopatía, por ejemplo? claro, Mm, la personalidad psicópata, sí, o como les dicen psicópatas, la mayoría de las personas cree que son como los que ven en las series de televisión, ¿no? sí, O en las películas de terror, que son los asesinos en serie, súper peligrosos, y además que son muy pocos, ¿no? O sea, contadas las personas. mm, Y realmente no es así. El porcentaje hace aproximadamente 10 años se decía que de toda la población es un 5%, pero aún así es muchísimo. Hoy en día va aumentando y aumentando y aumentando. Yo creo que podríamos estar hablando mínimo de un 10%. Eso claro, significa que, por ejemplo, si tú tienes 100 personas a tu alrededor con las que convives, pues posiblemente un 5 o un 10% de esas personas son así, o narcisistas o psicópatas, etcétera, ¿no? Y sí, bueno, las personas psicópatas o que tienen psicopatía son personas que tienen cero empatía, cero empatía. Entonces ahí viene uno de los puntos creo que más importantes de el por qué maltratan a un animal o mm, incluso el por qué disfrutan hacerlo, ¿no? también, Y ya no hablemos de maltrato, hablemos un poco más del escalón que es maltrato, tortura, incluso abuso sexual, violación de perritos, perritas, etcétera. mm, sí, Y ya bueno, hasta que llegan al homicidio. sí, Eso se comparte con muchos otros psicópatas que sí son psicópatas en serie o que bombardean o que hacen diferentes cosas. mm, Pero se ha reconocido que de los más peligrosos son los que antes de llegar a asesinatos mm, torturaban y lastimaban animales sí, por el hecho de disfrutar hacerlo. sí, No solo de que no les importara, sino que lo disfrutaban. sí, sí, ya. Entonces, digamos que bueno, sabemos que es un tema ampliamente documentado, ¿no? Y estudiado Así a es. partir del siglo XX, ¿no? A la fecha. Así es. Esta cuestión de las psicopatías en el ser humano y cómo puede influir el hecho de que una persona tenga o padezca, participe de una psicopatía y que esto le conlleve a producir daño a los animales. Entonces, esta es tu perrito. Sí, yo aquí tengo perritos, van a oír ladridos por aquí y por allá, porque como decía, son parte de mi familia. Muy bien. Entonces, como nos comentas, Mónica, este tipo de psicopatías, bueno, yo me pregunto, ¿hay algún tipo de prevención para, en primer lugar, localizar a una persona que padece una psicopatía y que posiblemente pueda, a raíz de esto, en algún futuro, pues, ocasionar algún daño tanto a animales no humanos como a los seres humanos? ¿Hay algún tipo de Sí, prevención? principalmente creo que es la educación, algo en Mm, lo que tú estás ahorita sumergido, y hay muy poca educación al respecto en México. En otros lugares hay un poco más de información y por lo tanto de educación. Aquí en México sí, estamos yo creo que en un 5% de lo que deberíamos de estar de educación, ¿no? sí, Como te decía, aquí se sigue creyendo que son los de las películas, los de las series, ya, pero si educáramos e informáramos qué es, qué hace, qué síntomas, cuáles son las señales, las banderas rojas, ya. podríamos detectarlas. Algunas de ellas son, por ejemplo, Ujú, eh, las personas en la escuela, los niños, las niñas, adolescentes que hacen bullying, ¿no? ya, sí, sí. Entonces, un niño, un infante que hace bullying no lo hace normalmente porque se le ocurrió, salvo Ujú, que ya haya nacido siendo psicópata.
Ya. Entonces, si es así, es como indagar ahí, meter en las escuelas psicólogos, ver qué está pasando, tener cercanía con los padres de familia, Sí. obviamente con los maestros, maestras, etcétera. Pero bueno, es algo que no, pues no sucede casi nunca. Y en ocasiones, por experiencia propia y otras, a veces lo reportan en la escuela los padres de los niños que sufren el bullying y Sí. las escuelas pues no hacen nada al respecto o muy poco, ¿no? No Sí. sé tú qué opinas respecto a la educación en este tema. Eh, pues sí, la educación, permíteme un segundo, es Claro, que se me borró la pantalla, ya, perdón. no te preocupes. Y Eh, recuerden, mientras tanto, que pueden ir haciendo preguntas si ustedes quieren para que las vayamos viendo y resolviendo. sí, Adelante. justamente eso. Pues la educación, como sí, como bien mencionas, pero bueno, antes de entrar en este tema que yo creo que más bien sería como parte de la solución, que es la educación, podríamos convenir el hecho de hablarle a la gente qué es el maltrato animal. Claro. Un bueno, el maltrato animal, bueno, la historia del maltrato animal, pues se remonta a épocas muy antiguas, porque debemos tener en cuenta que los animales no humanos, pues siempre desde lo antiguo hasta la fecha, han sido siempre objeto de maltrato animal, de crueldad. Se les ha cosificado, es decir, se les ha considerado cosas, objetos. Es decir, por ejemplo, pienso en la época de Aristóteles. Antes, hace unos 2400 años, Aristóteles hizo una clasificación taxonómica. Él puso hasta arriba a Dios, a los ángeles, al ser humano y hasta abajo puso a los animales. A los seres humanos los puso como los seres racionales y a los animales no humanos, por ejemplo, un perro, un ave, un pez, etcétera, pues los puso como animales no racionales, es decir, que sí tenían cierto entendimiento de su derredor, pero que no podían ser capaces de asumir pensamientos abstractos y por lo tanto no eran seres racionales. Y menciono a Aristóteles porque es uno de los pilares fundamentales de la filosofía occidental. Y nosotros aquí en México pues participamos de la filosofía de Occidente. Entonces toda esa filosofía de hace 2400 años es la filosofía que siguió imperando en los siguientes siglos y pues hasta la fecha inclusive. Es la filosofía donde, pues como dije ahorita, a los animales se les considera objetos, cosas, entes no racionales. Y yo creo que en gran medida de esa filosofía ha devenido el hecho de que al animal no humano se le trate en primer lugar como un ser no racional y también como un ser no sintiente. Yo creo que es hasta el siglo XX cuando de la mano de la etología, hago un paréntesis, la etología es la ciencia científica, valga la redundancia, Así es. que estudia el comportamiento desde el ámbito científico de los animales no humanos. Entonces, gracias a la etología, en gran medida se pudo saber que los animales, pues sí tienen raciocinio y tienen cierta complejidad que antes solamente se le daba lugar a que ésta tuviera en los seres humanos. Entonces, bueno, pues gracias a la etología y a muchos más estudios que se han hecho a partir del siglo XX, sobre todo, pues se le empezó a dar una consideración ética distinta a los animales. Pero esto es muy reciente, tiene poquitas décadas. Entonces, las asociaciones, las organizaciones animalistas, como la famosa PETA y otras más que tienen, PETA fue fundada en los años 70, tiene medio siglo de haberse fundado, y de ahí para atrás, pues no existía ningún tipo de organización que velara por los derechos de los animales. Y por consecuencia, los animales estaban completamente en la indefensión a seres, como tú mencionas, seres con psicopatías o seres incluso sin psicopatías, Uh-huh. pero que al fin y al cabo trataban a los animales pues como meros objetos de entretenimiento, de experimentación, como alimentación,
o simplemente como un ejercicio lúdico, maquiavélico, como el caso que hemos visto ahorita aquí en México, una muchacha, o hay tantos casos que hemos visto, la muchacha de Puebla, hace 2, 3 días, ¿no? Así es. Es un clarísimo ejemplo a todas luces de lo que es la crueldad, yo creo, desde una psicopatía, muy posiblemente. Así es. Entonces, bueno, este es un brevísimo relato de por qué a los animales se les ha considerado desde hace 2000, hace 2 milenios atrás, hasta la fecha, pues como objetos, porque los seres humanos nos consideramos casi dioses o semidioses, y a los animales, por no tener habla como nosotros, se les consideraba objetos. Y yo creo que esta cuestión filosófica, pues ha sido a través del tiempo un factor predominante para que a los animales pues sean considerados como cosas y por consecuencia, claro, a una cosa pues se le maltrata y se le trata como cosa. Claro, no siempre. Digo, a mi computadora no la voy a aventar porque le tengo cierta consideración por X razones, ¿no? Pero a los animales, por numerosas razones, también a lo largo de la historia, se le ha tenido esa consideración ética de verlos como objetos, como cosas, y de ahí deviene el famoso maltrato animal. Así es. Entonces, esto de las psicopatías, como mencionas, Mónica, es reciente, ¿no? Tendrá un siglo apenas, Tiene muy, eh, muy poco un poquito tiempo. más, ¿no? Empezarse a estudiar. Así es. Y cada vez se van descubriendo más cosas. Y ahorita que tocaste el tema de la chica de Puebla, para Sí, mí es claro que efectivamente es una niña psicópata, porque en el relato que pone ella, que escribe en las fotografías de su WhatsApp con la amiga, eh, pone que ya tenía pensado desde antes maltratar a un gato, pero sí, pues que con el gato le era más difícil, pero ya lo tenía planeado. Ahí existe la planeación, existe el maquiavelismo, ¿no? De voy a hacer daño. sí. Una vez que tiene la oportunidad, que ya adopta al perrito que le dan, entonces simplemente decide hacerlo. Lo Ujú. hace, lo va cortando, y va viendo cómo se va desangrando. Eh, y bueno, la niña le dice, oye, ¿por qué hiciste eso? Porque quise. O sea, Ujú. no hay como remordimiento, no hay un me obligaron, o no sé por qué, o una estaba loca. Esto Sí. lo aclaro porque una persona psicópata no está loca, Ujú. no es un enfermo mental, no tiene depresión, o bueno, a lo mejor tiene también, pero o sea, en términos generales, no está enfermo, es una forma de ser, son Sí. como otro tipo de personas diferentes. Sí. Literalmente en su cerebro no hay la empatía. Se Ujú. hacen diferentes estudios, los neurólogos, ¿no? En donde se ven reflejadas las zonas de la empatía o no. Y cuando se lo hacen a una persona, digamos, entre comillas, normal, que sí tiene empatía, y a una persona que no, esa zona no se pone de ningún color, o sea, está oscura. Entonces, no es que sea una enfermedad, no se trata con terapia, ni con psicólogos, ni con neurólogos, ni con pastillas, ni con nada. Así son. Sí. Y simplemente ese tipo de personas hay que contenerlas precisamente para que no hagan daño, en este caso a los animales, que pues ya Claro. cometió una tortura, ¿no? Planeación, homicidio, Ujú. y después, como los asesinos seriales, pero en este Sí. caso con un perrito, su trofeo. ¿Cuál Claro. fue su trofeo? Publicarlo, ¿no? Que Ujú. todo el mundo lo supiera. Sí. Por lo que sea, ahora está teniendo muchísimos seguidores en sus cuentas. Ujú. A pesar de eso, se dio a la fuga, es lo que se dice, que se dio a la fuga con su padrastro, porque supongo que sabía que había consecuencias. Pero a pesar de que sabe que hay consecuencias, no le da miedo. Ujú. O sea, una persona que a lo mejor cometió un error sin querer puede tener miedo y culpa y remordimiento, pero ahí no se ve ni culpa ni remordimiento, ni miedo que lo sepan, o sea, Sí. porque se lo hice. Y Sí, la sí. amiga le pregunta, oye, pero ¿estás mal? ¿Estás enferma? Y dice, sí, ya lo sé. Por eso Ujú. me metieron a psicólogo. O sea, aparte se enorgullecen. Un psicópata,
hombre, mujer, etcétera, se enorgullece de quienes son. No se sienten mal por ser lo que son. Se Sí, sienten especiales, ¿no? Porque sí, son sí. diferentes. Sí, así es correcto todo lo que nos mencionas, Mónica. Y a propósito de este caso que ahorita está en boca de oídos y ojos de mucha gente aquí en México, bueno, y que es caso tras caso, ¿no? Cada tercer día pareciera que hay un caso nuevo de esta índole. Así es. Me gustaría comentar brevemente la situación en México en comparación, haciendo un parangón con otras latitudes, con otros países del mundo. Porque a veces yo me pregunto, ¿por qué en México hay tantos casos de maltrato? Digo, en todas partes del mundo, en los 5 continentes hay casos de maltrato, hay objetivación hacia los animales, cosificación. Pero yo creo que hay lugares donde hay más maltrato. Según el INEGI, somos el tercer lugar en el mundo en cuestión de maltrato animal. Así es. Eh, y bueno, por ejemplo, voy a poner unos datos aquí ya a bote pronto, eh, para que nos demos una idea del abismo en el que nos encontramos. México en comparación con otros países. Por ejemplo, sabemos que las primeras leyes a favor, mejor dicho, en contra del maltrato animal fueron instituidas en Europa en el siglo XVII, hace 250, 300 años más o menos. Aquí en México la primera ley a favor de los derechos de los animales fue en el año 2002, hace 2 décadas. Es decir, tenemos un atraso pues, literalmente de siglos. Por ejemplo, otro inciso es las corridas de toros. En Europa, hace 2 siglos eran pues el pan de cada día, como aquí en América, en muchos países, por desgracia, aún lo es. En el Reino Unido fueron abolidas entre 1800 y 1835. Aquí en México, apenas en el estado de Sonora, ¿sí? Fueron abolidas, fue el primer estado que las abolió en el año 2013. Y todavía faltan 25 estados, si no me equivoco, en los cuales aún son pues legales las corridas de toros. Apenas en el año 2017 fueron abolidas a nivel federal las peleas de perros. Es decir, son datos duros que nos dan a entender la dimensión del problema social en el que estamos parados en relación al maltrato animal y al trato que en México, al trato ético que se le tiene a los animales. Tenemos un atraso de 1 siglo, de 2 siglos, de 3 siglos. Y claro, también hay un paréntesis, hay mucha gente que dice, bueno, pero es que primero tenemos que fijarnos en otros problemas, como la pobreza, la desigualdad social, el machismo, el feminismo, el sexismo y otras cuestiones por el estilo. Pero hay muchas voces con las cuales yo compagino al 100, las cuales dicen que podemos ser partícipes de la misma lucha al mismo tiempo, tanto del luchar en contra del racismo, del sexismo y en este caso del especismo. Otro paréntesis, el especismo, para la gente pues que quiera saber un poquito más, el especismo es la discriminación a otras especies. Por ejemplo, el racismo es la discriminación a otras etnias, por ejemplo, el Así es. sexismo a otro género. Así Y es. el especismo, pues es la discriminación o la injustificación amoral a otra especie. Y bueno, ese paréntesis. Entonces, aquí en México sufrimos, pues ya sabemos, de racismo, de De todo. sexismo, de todo. Pero como lo hemos visto en últimos tiempos, pues hay una considerable o inconmensurable cantidad de casos de maltrato animal. Y esto, pues yo creo que también se debe no solamente a las psicopatías,
sino también al gran especismo que prevalece en nuestro país. Es decir, tenemos una educación muy pobre en México en cuanto a la consideración ética que se le debería tener a las demás especies animales. Y esto pues conlleva, como lo hemos visto, pues al maltrato animal. Y aparte la impunidad, que ya sabemos que también prevalece en México. Entonces, impunidad, especismo, pues es un caldo de cultivo propio para que cada tercer día hayan casos tan prominentes como este caso de la chica de Puebla, que además, como bien mencionas, Mónica, pues tiene evidentemente alguna desviación psicológica, ¿no? A saber, una psicopatía. Así es, Raúl. Sí, Y sí, como tú mencionas constantemente, y estoy completamente de acuerdo contigo, la educación es algo, o sea, de verdad importantísimo. Y en esto que dices de que primero hay que atender ya sea el feminismo, tal vez por los feminicidios, ¿no? sí. O o las personas LGBT, que por ahí nos hicieron una pregunta y decía, ¿qué le dirían a las personas que sufren de violencia por ser LGBT? Pues es un poco de lo que estamos hablando justamente ahorita, ¿no? Sí, Y aunque parezca que no, todo está relacionado. ¿Por qué? Porque justamente en los estudios de los tipos de personalidades, de amor, de empatía, que serían los lados contrarios, ¿no? sí, Eh, una persona que no discrimina a una persona LGBT, una persona que no discrimina a otra por tener otro color de piel o venir de otro lugar, o porque tiene un nivel socioeconómico distinto, o otro nivel de educación, etcétera, muy posiblemente va a tener la empatía para también tratar con amor a un animal, sí, ¿no? claro. Y para tratarlo como un igual. O sea, yo sé que aquí muchos van a decir, pero no somos iguales porque no sé qué, etcétera, ¿no? Este, y por el contrario, una persona que se la pasa discriminando, que se siente superior a otros, como bien dices, aunque no sea psicópata, Sí, aunque no sea narcisista, sociópata, etcétera, pero de todas maneras se siente superior a todo y a todos, pues evidentemente un animal para ese tipo de persona, ¿qué va a ser, no? claro. Va a ser como una cosa, como un objeto, como unos zapatos que hoy me compré, me gustaron, ya los usé un poquito, me gustaron otros nuevos, entonces por lo tanto echo a la calle a lo mejor al perrito, como a lo mejor regalaría mis zapatos viejos, ¿no? Sí, O que sí, ya no me gustan. ¿Por qué? Porque me puedo comprar otros o porque puedo tener lo que sea por diferentes circunstancias. sí, Entonces, aunque parezca que no, todo está íntimamente relacionado para mí. sí. Así lo veo yo, no sé tú qué piensas, Raúl. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, como ahorita también mencionabas, y ahorita anteriormente mencioné, yo creo que hay muchas luchas en las cuales podemos estar incluidos e incluidas al mismo tiempo. No pueden estar peleadas unas con las otras. Alguien puede pelear por los derechos de los animales, pero al mismo tiempo en contra del racismo, por ejemplo, o en contra del sexismo o del edadismo, u otro tipo de discriminaciones similares. Porque este tipo de discriminaciones pues solamente hacen que vivamos en un estado de cierta indefensión, no solamente para los grupos vulnerables, digámoslo así, y uno de ellos es los animales, sino para toda la sociedad, porque en la medida en la que haya pues cierta prosperidad en cuanto a los derechos civiles o los derechos morales, en este caso de los animales no humanos, pues podemos construir otro tipo de sociedad, una sociedad donde prevalezca la justicia social. Por ejemplo, aquí hay una persona, Neuronebula Jeremil, nos comenta que un vecino suyo rescató a 4 perros, pero que resulta de esto que los tiene en su azotea y que ahí los tiene, en la cual se deben estar asando todos los días. La denuncia que hice en la PAOT no pudo hacer nada y qué podría hacer. Bueno, como este caso hay decenas, si no es que cientos de casos Más, o más, y la PAOT pues es un organismo que sí, ciertamente pues hace un cierto esfuerzo
considerable para poder erradicar el maltrato animal y este tipo de casos donde hay negligencia por parte de los tutores, pero pues no, como vemos, no se da abasto de tantos casos. Hay quien pone una denuncia en la PAOC y pueden pasar días o incluso semanas sin que sea puesta a consideración de ser atendida por este organismo del gobierno mexicano. Entonces, lo que le aconsejamos pues, es que siga insistiendo solamente en este tipo de casos, donde aparentemente en lo inmediato prevalecería la impunidad por parte del gobierno, pues hay que insistir y persistir hasta que el gobierno ponga la luz en este caso y que atienda a quien puso al denunciante, quiero decir. Claro, y yo sugeriría que además de eso, pues desafortunadamente, Sí, lo único que generalmente funciona para tipos de casos así es que se hagan virales, ¿no? sí, también. Que muchas gentes, muchas personas repliquen y repliquen y repliquen a algún estado de Facebook, de Instagram, etcétera, para que entonces digan, ah, ya se dieron cuenta que no estamos trabajando, ¿no? O, Sí, ah, sí hay que ponerle atención. O unirse a lo mejor a algunas personas que tienen alguna causa y que se dedican a ayudar y que a lo mejor tienen un poco más de voz, ¿no? sí, O más cercanía con personas de la PAO o de alguna otra organización, por ejemplo, si es el Estado de México, etcétera, sí, para que les ayuden a que les hagan caso. claro, Y bueno, no es fácil, no siempre hacen caso tampoco, porque también están muy saturados. sí, ¿Eso qué significa en general? Que hace falta personas que quieran estar involucradas al respecto y sí, no nada más desde su propia trinchera. Yo no le voy a decir a nadie qué tiene que hacer o no, pero por ejemplo, en mi caso, si revisaran mi perfil o mis historias, yo sí pongo muchas cosas de animalitos porque los amo, pero también pongo cosas de otros temas, o sea, como que voy a ver muchas causas que generan dolor en claro, personas, en animales. No me voy solo como que a una y no hago caso de las demás. Si las pocas personas que tengo en mi cuenta, afortunadamente, pueden ver todas y ellos replican y los que tienen, ellos replican y replican y replican, sí, podemos generar más conciencia, más educación, hacerlo más viral y que nos hagan más caso, ¿no? En sí, sí. general. Aquí también hay alguien llamado Blanquita Ortega B. Ella nos dice que el maltrato animal viene desde la creación. Los cazaban para comer a los animales, vestir, para crear armas con los colmillos y huesos. Hoy solamente se ha diversificado el maltrato animal. Y pues sí es lo que comentábamos hace rato, que el maltrato animal viene desde la antigüedad, desde que pues a los animales los utilizábamos, bueno, nuestra especie los ha utilizado, como menciona Blanquita, para comer, como alimentación, para vestimenta, hasta la fecha, los zapatos de piel, para alimentación, para experimentación en laboratorios farmacéuticos, por ejemplo, O de hay, belleza. o de belleza, o sea, hay múltiples objetos sobre los cuales los animales han sido instalados para ser pues cruelmente cosificados por parte de nuestra especie humana. Y bueno, a pesar de que hay leyes en todo el mundo, pues desgraciadamente, incluso en latitudes como la nuestra, la mexicana, pues siguen los animales siendo objeto de la cosificación, la objetificación, es decir, se les trata como cosas. Y digo, también como mencionas, está por desgracia el otro factor psicológico de la psicopatía. Entonces, si por un lado las leyes son endebles, hay impunidad, por otro lado hay psicopatías, por otro lado vivimos, como bien decía Eric Fromm en los años 70, vivimos en una sociedad enferma por el capitalismo y ese tipo de cuestiones, que ahorita no vamos a ahondar en ellas. Entonces hay una sociedad enferma, un individuo enfermo lleno de psicopatías. Por otro lado, hay leyes endebles o incluso nulas, pues entonces hay un caldo de cultivo más que propicio para que muchísimos individuos sean perpetradores
de actos indecibles, horrorosos, como los que hemos visto en últimos tiempos. Por ejemplo, aquí en México, en el estado de Chiapas, el estado de Chiapas me parece es el único estado en México que no tiene hasta la fecha una ley a favor del bienestar animal o bien en contra del maltrato animal. Entonces, y pues no se ve hasta cuándo. Por ejemplo, también las corridas de toros, pues por más que año tras año se ha intentado erradicarlas desde hace varios lustros, pues hasta la fecha los congresos locales y federales pues no han querido oprimir el botón verde para darle entrada a que sean instaladas o aprobadas nuevas leyes para erradicar las corridas de toros. Lo que quiero decir con todo esto es que en México estamos en pañales en comparación de otros países, sobre todo de Europa, en cuanto a leyes y a educación también, en relación a darle una consideración ética distinta a los animales no humanos. Y esto también en conjunto con la impunidad, la corrupción y las leyes endebles o incluso nulas que hay en México, pues propician que cada tercer día haya un nuevo caso espeluznante de maltrato animal. Y no dudo que mañana y pasado y así sucesivamente vayan a seguir apareciendo nuevos casos de maltrato animal, tanto de adolescentes como esta muchacha de Puebla, que al parecer es menor de edad, Sí, como de adultos. claro. Y Sí, sí. hablando de eso, pues también es importante el ejemplo que los adultos les dan a los adolescentes y a los niños, ¿no? Si en casa los niños, los adolescentes ven que los padres, en lugar de enseñarles a un buen trato hacia los animales, hacia un respeto, etcétera, pues les da lo mismo, ellos van aprendiendo también a quitarse la empatía. O sea, aunque parezca que no, la mayoría de los psicópatas nacen así por una cuestión neurológica, pero hay algunos que se pueden hacer con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque viven a lo mejor en una familia de muchísimo maltrato, no solo animal, sino, o sea, hacia los niños, hacia los infantes, y no hay amor, no hay empatía, no hay respeto, no hay educación. Entonces ellos van aprendiendo esto y lo van replicando. Sí, Y a quien tienen más cerca que puedan lastimar, pues eso es a un animal, ¿no? claro. Hablando de la psicopatía, a un psicópata que vive entre nosotros, que digamos no es de tipo asesino serial y de película, se les llama psicópatas integrados. ¿Por qué? Mm, Porque están integrados a la sociedad. Y no parece que lo son, pero sí lo son. sí. Y después estas personas, pues son quienes cometen los feminicidios, los filicidios, Ujú, etcétera. O sea, sí, podría hacer una lista enorme de todas las personas que y seres que lastiman y que no lastiman. Y sí. hablando de esta otra parte que decías, de que se les vea a los animales como cosas, esa es otra bandera roja justamente del tipo de personalidades así, que no solo a los animales, sino incluso a las personas las tratan como cosas para Sí, conseguir sus fines. claro. Por ejemplo, en la violencia vicaria, que es algo que también recientemente, pues digamos que está llamando la atención, se utiliza a los hijos para lastimar entonces a la madre, ¿no? Ujú, Y los hijos son parte de ser un objeto que quitan, que ponen, que esconden, que lastiman, etcétera, para dañar a otro. sí, Pero también a veces va de por medio los animales de ujú, familia, ¿no? Porque a sí, lo mejor, ah, no, yo me quedo al perro, te lo quito, o se pelean por el perro, o lo esconden, o lo sacan de la casa, porque con eso lastiman a su vez a los niños y con eso lastiman a su vez a la madre. Entonces, es una serie de complejidades que están todas como enredadas y sí, enraizadas al mismo tiempo, ¿no? sí, sí, sí. Aquí nos pregunta Andrea Rillet. Uh Dice, -huh. tengo una duda. Las personas que cosifican y han asesinado a los animales no humanos por creencias de brujería y o religiosas, ¿también podrían considerarse como psicópatas? Pues mira, hay varias diferencias, por ejemplo, entre una persona psicópata
otra narcisista, otra sociópata, otra que a lo mejor no llega a cumplir ninguna de estas tres, pero tiene tendencias a. Entonces, digamos que los casos son muy específicos, se tienen que estudiar uno por uno. No podemos hablar de generalidades, pero sí es importante ver como las banderas rojas. Sí. En este caso, algunos por sus creencias dicen que mandan un animal y están haciendo como un sacrificio digno de algo de Dios, ¿no? Lo cual yo no creo en eso en absoluto, personalmente. Pero según sus creencias sí es así, y no lo hacen por el fin de dañar como tal al animal, sino por el fin de alabar a una supuesta deidad o creencia y demás. Entonces, tal vez esa persona no es una psicópata, Sí. pero seguramente tiene muy poca empatía, porque pues yo he estudiado algún otro tipo de religión, Sí. y a pesar de que quieren elevar a una deidad o algo así, no llegan a cometer un acto así de sacrificar a un animal. Sí. Entonces, siempre una bandera roja importantísima es ver la capacidad de empatía o no que tiene una persona. No solo con un animal, sino con una persona. Por ejemplo, si alguien llega muy triste porque le pasó algo y le cuenta a su pareja, oye, estoy muy triste porque vi que pasó esto en las noticias y a lo mejor es una persona sensible, y la pareja le dice, y no sé, sigue en el celular, te está hablando que esa persona tiene poca empatía. Claro. Entonces, eso es una bandera roja. ¿Qué Sí. haces con una persona que no le importan tus sentimientos? Y posiblemente en un futuro, si llegan a un matrimonio y Sí. llegan a tener perritos o hijos, Sí. pues el perrito va a pagar las consecuencias y Claro. posiblemente los niños también, ¿no? Sí, sí, es muy cierto. También vale contestar a raíz de esta pregunta sobre las prácticas de brujería y santería y cosas similares, que es una cuestión también cultural. Bueno, evidentemente, como la pregunta lo dice por sí misma, es una práctica religiosa. Sin embargo, como bien comentas, Mónica, pues también en lo personal yo no confabulo, no compagino con ese tipo de prácticas. Por ejemplo, en la santería se sabe pues, que asesinan o, bueno, se sacrifican, ¿no? Desde su óptica a un animal, a perros, en fin, a muchas especies. Pero, pues visto desde otra óptica, pues es un asesinato tal cual de un animal no humano. Sin embargo, al fin y al cabo, pues es una práctica pues cultural, religiosa. Es como la práctica de las corridas de toros, que al fin y al cabo es una práctica cultural que nos importaron de España, pues, hace ya casi medio milenio, y que por desgracia, pues, seguimos aquí guareciendo esta práctica como si fuera oro puro. Bueno, no todos, quiero decir, pero sí, todavía hay mucha gente que sigue pensando a las corridas de toros de esa manera. Sin embargo, solamente ahorita me parece que en 10 países, 8 o 10 países a lo mucho, entre 8 y 10 países en el mundo, siguen existiendo las corridas de toros. Y por desgracia, uno de ellos es México. Entonces, digo, es otro ejemplo de por qué en México estamos como estamos en cuanto al maltrato animal. Porque faltan leyes que les otorguen una consideración ética distinta, no solamente a los perros y a los gatos, sino a muchas o a todas las demás especies. Pero bueno, ese es un tema un poco más escabroso en el sentido de que la mayoría de la sociedad pues solamente piensa que a los perros y gatos se les debe tener una consideración ética. No obstante, pues en gran parte del mundo occidental, pues ya se le tiene una consideración ética a muchas otras especies, no solamente a los perros y a los gatos. Pero bueno, entonces cerrando este tema, yo creo que sí, el tema de la brujería, la santería y cuestiones similares,
el asesinato o sacrificio de los animales es llevado a cabo a causa de una práctica cultural que yo creo que en algún momento tendrá que ser erradicada, me gusta pensar. A mí Eh, también me gusta pensar eso. y sí, pues si somos amantes, no tanto de los animales, sino amantes de querer que se les otorguen derechos, pues tenemos que abogar porque este tipo de prácticas culturales sean por completo erradicadas de nuestra sociedad, la Claro. mexicana. Y yo creo que además de las prácticas, también las costumbres, ¿no? Las Sí. costumbres de compras, por ejemplo, o de consumo. Ujú. Eh, yo sé que una parte muy importante es la alimentación, pero hay Sí. muchas otras, como mencionabas tú. Por ejemplo, yo conocí desafortunadamente a una persona que se decía ser sumamente espiritual, maestro de luz, etcétera, vegetariano, etcétera, pero ostentaba en su casa, en los muebles, colmillos de marfil, Ya. piezas de marfil, todos los cinturones de piel, obviamente muchos zapatos de piel, ¿no? Sí, sí. Entonces, para mí ahí viene una incongruencia. O sea, no significa que todos andemos con un trapo amarrado y descalzos y comamos solamente pasto, ¿no? Sí. Pero creo que si vas a pedir que alguien haga un cambio, pues tampoco critiques o lastimes a otros que a lo mejor están en un proceso, porque como decías tú ahorita, Raúl, Sí. hace 3 años fue que te convertiste en vegano por una cuestión de salud, Así es. pero a lo mejor hay quien está en el proceso de, ya no como carne, Sí. y a lo mejor luego sigue el proceso de, bueno, ya no tomo leche, y a lo mejor luego está el proceso de solo uso cosas de tela Sí, sí. o de materiales reciclados o gasto menos luz, ¿me explico? Porque Sí. todo finalmente está relacionado. Así Entonces, es. no podemos también cuidar a los animales, nada más cuidando esta parte de las leyes, Sí. sino cuidamos también la parte del planeta, o sea, en general, creo yo. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Mónica. La cuestión de la consideración ética que se le debería tener a los animales desde nuestra perspectiva, pues no solamente es por, digámoslo así, simplemente porque nos caen bien los animalitos, porque les tenemos amor a los animalitos, que es muy válido. Yo les tengo gran amor, tú Yo también también. los adoro. Pero si ampliamos la perspectiva de este paradigma, de por qué les debemos tener una consideración ética distinta a los animales, a la consuetudinaria, a la tradicional, donde se les cosifica, se les da una objetificación completa, pues es, como bien dices, esto está relacionado con otros ámbitos, como el ámbito del cambio climático, eh, y esto está relacionado con la ganadería, y esto está relacionado con la alimentación. Y la alimentación está relacionada con la cuestión de si comes o no comes carne. Si te alimentas o no te alimentas de un cadáver porque alguna vez fue un ser vivo y sintiente. Es decir, hay múltiples factores y hay, ¿cómo decirlo? Es como una red con múltiples aristas, digámoslo así, Así que es. están entreveradas entre ellas y donde en medio, pues, por desgracia o por fortuna, estamos nosotros, los humanos. Porque digo, por desgracia o por fortuna, porque nosotros podemos y hemos tenido la capacidad y tenemos la capacidad de poder accionar para poder disminuir o incluso erradicar este tipo de prácticas que a la vez le darían un gran alivio al planeta y a los demás animales con los que habitamos este punto azul en el universo. Así es. Hay una imagen que tengo Sí, en mi perfil. No la puedo poner ahorita, pero se las platico y si quieren ya luego la buscan. Creo que tú sí la llegaste a ver, Raúl, sí. en donde es un círculo y una pirámide. En esta pirámide Uh -huh. está hasta arriba el hombre, y me refiero no a hombre solamente como el hombre de ser humano, sino el hombre
macho, por decirlo así, ¿no? De género masculino. Sí. Y abajito está luego la mujer, etcétera. Y va bajando así como en una pirámide. Y por el contrario, hay un círculo en donde no está uno arriba del otro, sino todos están entrelazados, la mujer, el hombre, los animales, los árboles, etcétera, ¿no? Sí. Y en lo personal, yo sí creo, no sé tú qué creas, Raúl, ahorita Sí. me platicas, que tiene que ver también un poco con esto del patriarcado, ¿no? Claro. Como el hombre masculino hasta arriba por sobre todas las cosas y especies y géneros y demás, y todo lo demás hacia abajo. Sí. Y en un lado lo veríamos como ego, de sentido egoísta, Sí. y el otro lado sería como eco, de ecológico. Sí. Y no me refiero solamente a la parte ecológica de la naturaleza. Para la programación neurolingüística, por ejemplo, algo Sí. ecológico es algo que es bueno para ti y algo que es bueno en general para todos los demás. Sí. Entonces, cuando llegas a una meta u objetivo, se te Sí. pregunta, ¿esto es ecológico? Y entonces tú tienes que revisar si este objetivo es bueno para mí y si también es bueno como para los demás, ¿no? A lo mejor no vas a pensar en ese momento en todo el universo, Sí. depende del objetivo, pero estas figuras a mí me llaman mucho la atención porque justamente creo que podrían resumir un poco de todo lo que hemos estado hablando. No sé tú qué pienses. Sí, de hecho hay estudios sumamente interesantes que se hicieron en el siglo pasado. Bueno, el ecofeminismo surge en los años 70, hace ya 50 años, que es el conjunto del feminismo, donde no solamente busca echar abajo el patriarcado o luchar contra él, sino conjuntarlo con la ecología, como bien mencionas ahorita. Entonces surge esa cuestión del ecofeminismo y en los años 90 hay un interesantísimo libro de una autora que se llama Carol Adams, que es La política sexual de la carne, donde hace eh, un análisis interseccional, donde entrecruza, digamos, la cuestión del patriarcado con la cuestión animal. Y ella hace una conclusión y dice que tiene que ver muchísimo el patriarcado, la cuestión patriarcal, con el hecho de que se cosifiquen a los animales no humanos. Y bueno, este libro ya tiene más de 3 décadas y sin embargo es, creo, poco conocido, bueno, y poca conocido esta hipótesis de esta doctora filósofa Carol Adams. Es decir, hay ya estudios filosóficos, al fin y al cabo, sobre esto que mencionas, sobre qué tanto que tiene que ver el patriarcado, feminismo, digamos, con la cuestión animal. Y tiene que ver muchísimo, porque siempre el hombre, como género, es quien ha mandado, quien ha dictaminado qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, a qué hora se tiene que hacer y sobre quién se tiene que hacer. En este caso, pues sobre la mujer oprimida y también junto a los animales oprimidos y cosificados. Entonces, sí tiene que ver mucho, como decíamos ahorita, hay muchos temas que se entreveran con la cuestión animal. Y pues todo esto conlleva a un definitivo maltrato animal, como es el tema que en este momento nos convoca en este en vivo que estamos haciendo, Mónica. Así es. Y a mí se me hace muy interesante que siendo tú hombre, ¿no? Sí, Hables de esta forma del patriarcado y de las mujeres, porque no puedo decir que muchos hombres puedan hablar desde esta forma, ¿no? O sea, desde esta sensibilidad de poder eh, ver por todo lo que ha pasado la mujer y ahorita, bueno, en relación con los animales, como lo dices. ¿Qué sí. crees que sea lo que pudiera generar que muchos más hombres pudieran llegar a tener esa educación y sensibilidad que tienes tú? Mm, bueno, esto que dices es muy interesante porque se sabe que más del 80% de las organizaciones protectoras de animales y organizaciones similares que abogan por los derechos de los animales en todo el planeta son dirigidas por mujeres. Uh -huh. Es decir, la mujer tiene una mayor predisposición
tanto educativa, quizá como genética Sí, y neurológica también. neurológica, para participar de una mayor sensibilidad emocional respecto al trato que se le tendría en este caso a un animal no humano, en comparación con el hombre. Hablo del género, que es más dado a actuar de modo contrario. Pero yo creo que lo que mencionas, digo, más allá de lo genético, yo creo que es la educación. Digo, Ujú. la genética creo que tiene mucho que ver, pero también yo creo que es la educación de la cual estamos, en la cual pues nos hemos educado, desde la educación que hemos mamado desde niños. Y al fin y al cabo, digo, yo también hasta la fecha sigo teniendo, como le llaman ahora, micromachismos. Ujú. Son cosas ya tan, yo me doy cuenta, a veces inconsciente y a veces conscientemente, cosas que tenemos ya tan, los hombres como género, tan, pero tan arraigadas, diríamos, en la sangre, valga la imagen, que es incluso muy difícil cuando adulto quitarte esa educación machista, misógina, pero como ahorita digo, la única manera para quitarse esa insensibilidad hacia el trato hacia la mujer o incluso hacia los animales, pues es la educación formal desde el ámbito escolar. También puede ser la educación no formal, como talleres, cursos o mm, similares. Eso es lo que se tendría que hacer para poder sensibilizar a los hombres como género, bueno, y en sí a toda la sociedad respecto al trato que deberíamos tener o que podemos llegar a tener distinto hacia los animales. Y claro, también se pueden atacar otros temas, ¿no? Como el racismo, el sexismo, el machismo y otros ismos similares. Hay muchos sismos, sí, así Sí, es. sí, sí. Fíjate que hablando de esta parte de género, hay estudios que demuestran que la mayoría de las personalidades psicópatas, narcisistas, etcétera, son hombres. No significa Claro, que no haya mujeres, sí, sí las hay, pero en general hay más hombres. Y yo creo que claro, tiene mucho que ver justamente por esta parte de la educación y de la desensibilización, ¿no? De, es que los hombres no pueden llorar, ¿no? O claro, no pueden mostrar tanta ternura, o no pueden no sé qué. Yo en mi caso, de repente, si estoy en una veterinaria que voy muy seguido porque tengo muchos animales, o paseo a mis animales, etcétera, sí, y veo hombres que tratan así, que se desviven por sus perros, yo digo, pero qué bonito, o sea, se me hace tan raro, sí, pero tan bonito, ¿no? Porque uno, pues el perro o lo que tengan ahí se ve feliz, a diferencia de otros, que de repente los veo que le dan el jalón con la correa o se hartan o cosas así, ¿no? sí. Este, pero además es bonito que no les dé pena ni miedo ser tan tiernos o demostrar su cariño con un animal y que los vea quien sea, ¿no? O Claro. sea, como hablar de esta libertad, ¿no? Yo creo que también es algo muy importante. Sí, al fin y al cabo, pues yo creo que es la educación. Otra vez vuelvo a lo mismo, aunque a veces suena yo muy reiterativo, No, pero es que es cierto. pero sí es correcto. Porque sí, mucha gente habla de penas más duras, incluso pena de muerte, pero esto está más que probado que la pena de muerte no erradica los problemas de fundamental importancia en una sociedad. Y sí, estoy de acuerdo en que debe haber cierta calidad punitiva en relación a ser castigados este tipo de hechos delictivos, como el maltrato animal o el asesinato animal de animales domésticos, como los perros y los gatos, que son los que más proliferan como animales de compañía en nuestra sociedad. Sin embargo, yo creo que la educación es el motor que debería y que puede transformar a la sociedad, no solamente a la mexicana, sino en términos globales, para que podamos tenerle pues un trato distinto a los animales y que además esto erradicaría otro tipo de problemas, como ya mencionamos, el racismo o el sexismo. El clasismo Es, y todos los... sí, 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 también. Yo estoy de acuerdo contigo, sin embargo, pienso
la educación resolvería muchas cosas, no todas, pero muchas. Sí, Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen acceso a la educación? Porque también incluso la educación puede llegar a ser un poco, pues no sé si llamarlo elitista o cuál sería la palabra correcta, sí, pero es cierto. O sea, no todos tienen acceso a la educación básica. Ahora imagínate a otro tipo de educación, sí, como por ejemplo, hace rato mencionabas la etología. sí, O sea, yo a muchas personas cuando voy paseando ay, es que mi perro hace no sé qué yo, ay, es que la etología dice y los etólogos y me quedan mira con cara de, ¿qué es eso, no? claro, Y entonces ahí viene, ¿no? Todo, pues es esto, es el otro y sirve para tal. Y bueno, yo en resumen se los digo para que quede como un poco más claro. Les sí, digo, son como los psicólogos de los animales, ¿no? sí, Entienden qué hacen, qué no hacen, y les ayudan. Y ahí estoy yo contagiando a todos con mis tips y demás, digo, poniendo mi monedita, ¿no? Ahí sí, compartiendo. Pero imagínate cómo va a acceder alguien a eso, o a estadísticas, ujú, o a números duros, o a una carrera, ¿no? Dos sí, carreras, tres carreras, etcétera, ¿no? O ir a un psicólogo, o ni siquiera saben a veces que es un psicólogo. sí. Entonces, es como, tenemos que hacer que la educación sea más posible para todos. No sé si me explico. Sí, 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 es un problema pues que debería ser atendido por los gobiernos, por el sistema educativo mexicano, porque no solamente es la cuestión de tratar distinto a los animales, sino es también atacar otro tipo de problemáticas. Y también una problemática fundamental, como dices, pues es mm, cómo introducir la educación a comunidades económicamente vulnerables. Es complicado. Es decir, si no tienen acceso a la educación para poder constituirse como agentes de cambio en relación a temas como la lucha contra el racismo, pues menos van a poder hacerlo contra el especismo. Así. Entonces es un problema muy, muy grande, muy, diría, multifactorial, pero que en otros países sí se ha podido, pues, tratar con cierta consideración, con profundidad. Entonces yo creo que en México también podría hacerse, solamente es cuestión de voluntad, de que los gobiernos tengan voluntad para poder implementar cambios en esta materia. Y hablando de, no de gobiernos y de leyes, sino de personas, ¿no? Sí. ¿Qué sí se podría hacer, ¿no? O sea, ¿qué sí está en nuestras manos como personas civiles, ¿no? ¿Qué sí podemos hacer? O tú qué sí haces, por ejemplo, Raúl, háblame un Sí, poco de tu activismo o de lo que tú haces día a día para dar tips, ¿no? A lo mejor a alguien no se le ha ocurrido. pues es complicado estando en una sociedad donde hay mucha impunidad, corrupción. Por ejemplo, ahorita la persona que nos mencionaba que que su vecino suyo tiene perritos en la azotea y que la PAOT no hace caso, que es omisa ante esta situación. Entonces, en un caso así, pues lo único que podemos hacer es como el denunciante, la persona que nos comparte este relato, es decir, persistir en que sea escuchado este caso. Como decías atinadamente, hacer en la medida de lo posible, instar a que el caso se vuelva viral. Hemos visto que eso tiene un gran beneficio para que sea escuchado el denunciante. Mm, Porque digo, no hay que pretender que todo el mundo se vuelva activista 24/7, Claro. pero en la medida de lo posible, pues sí alumbrar en la medida de nuestras posibilidades, es decir, no ser omisos cuando vemos algún caso de maltrato animal o incluso otro tipo de maltratos, ¿no?, entre humanos. Claro, No siempre, porque yo sé que a veces incluso nuestra integridad física corre peligro, claro. pero repito y lo subrayo, en la medida de lo posible, pues no ser omisos ante este tipo de situaciones donde prevalece la vulnerabilidad de otro ser, como en este caso, el que nos convoca
pues el caso de un animal no humano, como un perro o un gato. Y ese sería el consejo, no tratar, pues no participar de una omisión, una omisión consciente respecto al maltrato animal. Y si está en nuestras manos ayudar, pues hacerlo, no quedarnos con los brazos cruzados. Ese sería el consejo. El, Pues yo creo que es un buen consejo y como dices, es algo que a lo mejor no te quita mucho tiempo, ¿no? Como a lo mejor compartir algún caso en tus historias, si es que sí, tienes acceso a redes sociales, etcétera, o platicar un poco con el vecino, con la vecina, con tu familia, ¿no? sí, A lo mejor eres la oveja negra que va a cosas en las reuniones familiares, pero bueno, pues no pasa nada, ¿no? sí, sí, así es. Sí, ser un poco más participativos en tanto que vivimos en una sociedad y somos, al fin y al cabo, seres sociales. Entonces, pues no ser omisos, pues, en pocas palabras, con casos donde esté en peligro la vida o la integridad física o emocional de un ser vulnerable, como en este caso de un animal. Claro. Eso sería. Por cierto, la siguiente semana me parece que, no estoy segura si es el 25 o el 24, es la marcha, ¿no? Justamente por los derechos de los animales. Sí, el domingo 25 a las 11 de la mañana se ha convocado a una marcha precisamente por este tema que ahora nos convoca, una marcha en contra del maltrato animal. Sin embargo, quiero subrayar que yo creo que no solamente debemos abogar por los derechos de los perros y los gatos, Claro, sino por muchas otras especies. Eh, porque yo creo que en esta misma dimensión se van a poder abrir nuevas brechas para poder otorgarle una consideración ética distinta a los perros y a los gatos. Es decir, hay que ensanchar, abrir más nuestras miradas y nuestros corazones hacia otras especies, no solamente clavarnos única y exclusivamente en los perros y en los gatos. Es lo que el consejo también que les podríamos dar a quienes asistan a esta marcha. sí, yo estoy de acuerdo. Y bueno, algo importante es que no lleven justamente ningún animal de familia a la marcha, ¿no? Porque Sí, el sol, el calor, o a lo mejor si hay algún empujón o cualquier cosa, este, pues los van a poner en riesgo, ¿no? así Entonces, es. no son adorno para que vayan ahí y digan, ay, los perros y su Mm, cartel, dejarlos en casa y que estén sanos y salvos. sí, Y yo creo que informarse, como dices, si no pueden acceder a una educación formal, ¿no? Como tal, una carrera, etcétera. sí, Bueno, pues está Instagram, ¿no? Por ejemplo, con este en vivo, que si lo comparten, yo creo que un granito de arena que estamos poniendo, algo le llegará a la conciencia a alguna persona, le moverá una fibra en su ser, sí, y a lo mejor eso generará algún cambio. Y a lo mejor esa persona a su vez se lo comparte a otra persona y en fin, son sí, como cadenas de favores, ¿no? Que sí, sí. vas cambiando diferentes conciencias con estos granitos de arena. No sé si quieras agregar algo para cerrar, Raúl. No, pues agradecerte infinitamente este ejercicio en el que ambos hemos, como dices, pues compartido pues un poquito del conocimiento y la información que hemos adquirido con el paso del tiempo con relación a este tema, pues por lo menos para mí, creo que también para ti tan apasionante, que es el tema de la cuestión animal, de los derechos de los animales en México. Entonces, pues agradecerle también a todo el mundo que ahorita nos vio, bueno, que compartió con nosotros sus inquietudes, sus preguntas, y ojalá que esto mueva, ojalá, aunque sea una sola persona, con eso estaremos más que agradecidos. Muchas Así es. gracias, Mónica.
No, muchas gracias también a ti, Raúl. Ya teníamos meses que queríamos hacer esto Sí, sí, y por una y otra razón no lo habíamos hecho. Y bueno, coincidió que está cerca de la fecha de la marcha así y es. coincidió que está más vista los problemas que han sucedido, como lo de la niña esta de Puebla. Sí, Tal vez es afortunado porque tal vez hay más ojos que lo puedan ver y ujú, que se generen más conciencias, más cambios. sí, Y, y bueno, pues cada quien creo que tiene un granito de arena que puede poner de alguna manera, sea la que sea. Y si cada uno pone un granito de arena, se va a ir haciendo una montañita y luego una montaña más grande, ¿no? sí, Hasta que pueda hacer algún cambio más profundo. Y bueno, si quieres sí, seguir a Raúl, bueno, pues ahí está su Instagram, tiene artículos y cosas muy interesantes. Es muy estudiado, muy correcto con todo lo que pone, sus cifras, etcétera. A mí me gusta leerlo. Y bueno, pues a mí también, si quieren, ahí me pueden ir. Compartan esto, si es posible, para que se eduque justamente a las personas, a las que a lo mejor ya tienen acceso, pero no conciencia, y a las que a lo mejor tienen corazón, pero no tienen acceso. así es. Pues muchas gracias, Mónica, y muchas gracias a todos que nos siguieron en estos minutos. Esperemos próximamente estar nuevamente pues compartiendo un poquito de lo que hemos vivido y sabemos acerca de la cuestión animal. Así es. Si alguno tiene algún tema en especial que le gustaría ahondar, pues igual lo pueden poner en comentarios, lo podemos leer después. Y a lo mejor al respecto podemos planear algo. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a todas, a todos, a todes por estar aquí. Y pues un abrazo grande desde acá. Igualmente, gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Bye.